hablarles un poquito sobre la oxidación del asfalto, ¿verdad? Y qué consecuencias tiene eso en los materiales como tales. Ahora, ¿qué me refiero por oxidación? ¿Verdad? Por oxidación yo me voy a referir a un proceso que no es reversible. Porque acuérdense que cuando yo estoy con un material con características tan complejas como por ejemplo el asfalto, hay muchos procesos que se pueden dar, como por ejemplo cristalización, ahí vamos a hablar de tisotropía, podemos hablar de un endurecimiento físico, pero todos esos cambios que se dan en este material de esa característica son reversibles, ¿verdad? Es algo que yo puedo recuperar, sea con aplicación de calor o sea con otra característica. Cuando hablo que la oxidación, esto más bien es un proceso que es irreversible, es que una vez que ocurre, ya ocurrió y no hay marcha atrás. Que luego puedo incorporar otros materiales para rejuvenecer mi asfalto, hacer otras cuestiones, pues sí. Pero ya el cambio en mi material original ya se dio y es químico y es irreversible. Y estamos, ¿verdad? Y yo creo que es muy claro, y la literatura sí lo indica, que ese cambio o esa oxidación, que unas primeras etapas, ¿verdad? Podría ser hasta solo pérdida de un componente liviano, ¿verdad? Hasta por evaporación, pero en el largo plazo sí lleva modificaciones más químicas, pues tiene un efecto en el desempeño. Que ya vamos a discutir, ¿verdad? Si necesariamente es un efecto nocivo, que ya en el muy largo plazo sí lo va a hacer, ¿verdad? Pero vamos a ver que también no necesariamente hablar de oxidación es algo que para que se nos pare el pelo, ¿verdad? Porque es un proceso que es completamente natural, ¿ok? Eh, Oxidación, ¿verdad? Y decimos que es un proceso de oxidación porque ¿no? Es un fenómeno que ocurre en presencia de oxígenos y que está muy asociado a la generación de grupos funcionales oxigenados. Y lo que vamos a ver, ¿verdad? Es que estos cambios químicos que se van dando en mi material conforme él se oxida, lo que me genera son moléculas, y aquí, ¿verdad? No somos químicos, no me voy a meter en detalle en esto. Esto, como ingenieros que somos, nos interesa el desempeño, pero yo creo que es claro, ¿verdad? Que al formarse enlaces principalmente dobles entre moléculas de oxígeno y moléculas de carbón o de azufre, pues eso me va a generar una cierta mayor rigidez en el material. Piensen que no es lo mismo, ¿verdad? Yo tener un único enlace o dos puntos de agarre, ¿verdad? Entonces, entre más enlaces tenga, pues la cosa se me va a poner más rígida. Y la preocupación aquí es que esa rigidez necesariamente involucre o signifique fragilidad, que es parte también lo que queremos analizar. Ahora, como comentaba Jorge en un inicio, gran parte de nuestro cuestionamiento es cómo simulamos esto, ¿verdad? Porque tenemos muchos ensayos. Históricamente hemos venido desarrollando ensayos y con Sharp, ¿verdad? Por ahí en los 90 se desarrollaron más ensayos que en SuperPape se implementaron. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Simulaciones de esta oxidación a corto plazo, ¿verdad? Buscando simular tal vez qué es lo que ocurre cuando yo caliento mi material en planta y mientras se transporta, ¿verdad? Para la colocación. Entonces tenemos ensayos como este, como el TFO, ¿verdad? El ensayo de película o horno de película delgada, ¿verdad? Donde yo caliento mi material a 160 y pico grados, ¿verdad? Por un cierto tiempo. Entonces tengo varias horas ahí, ¿verdad? Y luego recupero mi material y lo que mi supuesto, ¿verdad? Es que esa oxidación o el cambio que se está dando en el material es por esta oxidación a corto plazo que muy posiblemente, ¿verdad? Aquí lo que más yo voy a tener es volatilización, ¿verdad? Estoy calentando el material y como material aceitoso, digamos que es mi asfalto, y yo voy a perder componentes livianos, ¿verdad? Lo mismo si pusiera ahí un diésel o un aceite o cualquier otra cosa de esta, ¿verdad? También de un origen de petróleo, pues lo mismo va a ocurrir. El asfalto es más viscoso, claro, pero ya vamos a ver que tiene ese componente que yo puedo perder. Esto, ¿verdad? Ya hablamos con SuperPape, se han mejorado estos procesos, se han optimizado en términos de tiempo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya pasamos de esa película delgada a este otro ensayo que ya es rotatorio, donde yo más bien disparo aire a alta temperatura al asfalto, ¿verdad? Entonces, genero una película tal vez más delgada, tengo mayor cobertura del material que está expuesto al oxígeno, y eso, ¿verdad? Tal vez me acelera ese proceso que anteriormente yo tal vez tenga que durar más tiempo. Este lo puedo hacer mucho más rápido. Y eso simulando el corto plazo. Para el largo plazo, ¿verdad? Tenemos un ensayo como este, como el PAV, la cámara de presión. Se habla, ¿verdad? Y uno lee la literatura y se dice, ok, el PAV me va a representar a mí de 5 a 7 años de envejecimiento
en campo. Ahora, el tema es, ¿qué me representa a mí esta simulación, verdad? Porque esta simulación, lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Es meter mis muestras de asfalto que previamente envejecí a corto plazo, ¿verdad? Con uno de los otros hornos, lo ponemos acá, una película delgadita, y vamos a, bueno, acordándonos de las relaciones que tengo entre presión y temperatura, bueno, vamos a aplicar una temperatura no tan alta, ¿verdad? Para no promover esa volatilización continua de mis partes más finas, pero aumentamos la presión, ¿verdad? Para acelerar el proceso. Entonces, bueno, con esto estaríamos simulando ese efecto a largo plazo. Que sea esto representativo de la realidad o no, y pues no sé, y es algo que en su momento se propuso, ¿verdad? Es algo que se ha aceptado, pero mi carretera, ¿verdad? No está a una cantidad de PSI muy alta, ¿verdad? A condiciones de servicio por ahí de los 100 grados, ¿verdad? Por periodos prolongados. Eso no está. Y sabemos que esto es una simulación, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver si esto realmente me simula eso que yo ando buscando. Porque la realidad es que mi carretera está expuesta a ciclos o a variaciones de temperatura, de calor, está expuesta y aquí uno de los mecanismos que me va a activar el proceso de oxidación de una mayor forma es que estamos expuestos a una radiación infrarroja, estamos expuestos a radiación ultravioleta y toda esa radiación me tiene un efecto en mi proceso y es un efecto que pensemos que yo no estoy simulando en el laboratorio que puedo simularlo, ¿verdad? Hay cámaras y la gente que estudia polímeros, pues tienen cámaras para simular este tipo de envejecimiento de mi material, ¿verdad? Con distintos tipos de radiación, con humedad, con temperatura, porque la realidad es que en el campo tenemos muchísima variación. Y es algo que estandarizar es muy complejo, ¿verdad? Porque la radiación a las que es expuesta mi carretera aquí en Costa Rica es muy distinta a la que va a estar expuesta una carretera en Sudamérica o en Norteamérica o en una parte con elevaciones altísimas o una parte con elevaciones más bajas, en hemisferios distintos, ¿verdad? Porque el ángulo de incidencia de los rayos del sol y demás, todo eso varía. Entonces, realmente, ¿verdad? Capturar o estandarizar estos ensayos, pues se las trae, ¿verdad? Es algo que es complejo y por eso, ¿verdad? Tenemos ensayos estandarizados que tal vez no he incluido ese factor, tal vez por la dificultad inclusive de controlarlo, pero ¿será que es importante o no? Y por eso, tal vez aquí les voy a presentar primero resultados o algunos experimentos que podrían ser simples, pero la idea es ver o contrastar, ¿verdad? ¿Cómo es esa oxidación que realmente ocurre? ¿Verdad? Porque hoy en día hay instrumentos bastante interesantes y yo podría llevar equipos que me permitan a mí medir realmente esa oxidación en campo, ¿verdad? Pero son equipos costosos y normalmente algo así para control de calidad de un producto y tal vez es difícil, ¿verdad? Yo aquí quiero tener unas características de poder hacer un diseño, ¿verdad? No me puedo esperar a que construya mi carretera para saber realmente qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Si no, no estaríamos simulando nada. Entonces, se desarrolló un experimento que básicamente era exponer películas delgadas de asfalto al intemperie. Al intemperie, inicialmente lo hicimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, se consiguieron unos moldecitos. Entonces, son moldes inertes, ¿verdad? Buscamos lo que fuera más inerte con el asfalto. Moldes tipo cocina, ¿verdad? Moldes estos para cocinar y se colocaron peliculitas de asfalto. Y se dejaron expuestas un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, hasta años, ¿verdad? Para ver realmente qué es lo que ocurría y cómo eso se iba a ir relacionando a la oxidación que al menos que simulamos en laboratorio para ver qué tan representativa es la cosa, ¿verdad? Entonces estas eran digamos, los recipientes, los contenedores y los moldes en que colocamos las muestras de asfalto y ahí se colocaron, ¿verdad? Eran películas de 1 milímetro, es lo que tratábamos de controlar, ¿verdad? Que fueran relativamente delgadas por peso, controlado, ¿verdad? Y se colocaron expuestas a distintas, inicialmente en Costa Rica, ¿verdad? En distintos puntos. Eh, y se pudo notar, ¿verdad? Porque hasta visualmente, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, qué pasa con esas peliculitas de asfalto después de un cierto tiempo, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de esa de la que está a la izquierda, esa tenía como 1 mes, 2 meses, poquito. Vean que aquí en el ambiente puede haber polvo, puede haber muchísimas cosas. La otra, la de la derecha, ya inclusive, ¿verdad? Ya se va haciendo hasta como una corroncha, ¿verdad? Una película digamos, una película de mayor fragilidad a nivel superficial del asfalto. Aquí estamos hablando ya después de por ahí de 3, 4 meses, que es un periodo corto,
¿verdad? Pero eso, recordemos, aquí estamos, se me está generando una peliculita, esa película posiblemente es hasta más frágil, es un punto débil donde un esfuerzo importante de corte que me puede brindar una llanta, pues perfectamente me puede generar una de esas grietas que inician de arriba abajo. Entonces es algo que fue interesante de analizar. Ahora, esto tenemos que asociarlo, nos guste o no tanto, ¿verdad?, a la parte química. Y la parte química del asfalto es muy compleja. Entonces, por eso generalmente análisis elemental de asfaltos no es algo en lo que nosotros, no los ingenieros de pavimentos, nos metemos tanto, pero sí al menos vamos a hacer una caracterización SAR. La SARA de saturados, aromáticos, resinas y asfalteros, que son casi que las cuatro familias con las que yo puedo caracterizar muchos de los productos que son destilados del petróleo. Entonces tenemos por un lado, ¿verdad? Lo que son los hidrocarburos, perdón, los saturados, este elemento aquí que es como más transparente, la parte más volátil, ¿verdad? Es la parte que tal vez me le da mayor fluidez a mi material, ¿verdad? Pero es la parte que yo con temperatura tiendo a perder con mayor facilidad. Y podemos ir pasando, ¿verdad? Tal vez en orden de peso molecular pasamos a los aromáticos, que son estos, ¿verdad? Y podemos dividirlos en varias escalas porque esta separación la podemos hacer tan precisa como querramos. Eh, a elementos ya más polares, como por ejemplo las resinas, que es lo que al final se va, ¿verdad? Que todavía es un material viscoso, que es lo que más se me va, digamos, a asemejar en términos de polaridad, aunque son distintos, por ejemplo, ya el asfalteno, que es la parte cristalina, es la parte más pesada. Entonces, sí es importante, ¿verdad?, conocer también esta composición, porque esta composición me va a dictar a mí mucho de, por ejemplo, cómo o qué tan fácil se me puede oxidar mi material, ¿verdad? O se me puede, porque de nuevo, estamos hablando que en este proceso hay volatilización. Entonces, bueno, si tengo muchos saturados, los puedo perder evaporados. Y si no, ¿verdad? Bueno, puedo tener cambios relativos o proporcionales entre estos. Ahora, eh, ¿qué ocurre cuando comparamos, por ejemplo, estas distintas fases o estas distintas familias eh, que componen mi asfalto con el envejecimiento? Bueno, podemos ver que, por ejemplo, que hay un cambio. Lo primero que todo es que hay un cambio. Veamos que, por ejemplo, cuando yo comparo un asfalto en estado virgen, completamente virgen, ¿verdad? Sin ningún tipo de envejecimiento, que puede ser que, ¿verdad?, de planta donde se obtuvo puede traer algún tipo de envejecimiento, que eso también es completamente claro. Pero cuando lo comparamos con un envejecimiento PAV, ¿verdad?, con un equipo de laboratorio, con un envejecimiento intemperie, aquí estamos hablando 6 meses, podemos ver que hay diferencias. Y esas diferencias, ¿verdad? Vean, ahí podemos ver, notar que, por ejemplo, parece que las resinas se vienen hacia abajo, parece que los aromáticos crecen, parece que los asfaltenos crecen. Esto también tenemos que tener cuidado cómo lo interpretamos, ¿ah? Porque realmente yo generar, por ejemplo, un asfalteno, este elemento cristalino, a partir de las otras, es algo que es muy complejo. Estamos diciendo, el tamaño molecular de un asfalteno es muy superior, ¿verdad? Por ejemplo, el de una resina. Aquí tenemos que acordarnos que esto es proporcional, ¿verdad? Esa composición del asfalto. Entonces, claro, cuando yo empiezo a perder, por ejemplo, un componente saturado, o cuando empiezo a perder un componente de otro tipo por volatilización o por otro motivo, pues entonces los cambios se me empiezan a dar, ¿verdad? Entonces no siempre hay que interpretar esto como que la oxidación se me forman asfaltenos o se me forman resinas. Eso tal vez hay que tener cuidado con ese tipo de afirmaciones, pero sí tenemos un cambio, ¿verdad? Yo creo que eso es muy claro. Y muchas de estas, o algunas de estas familias, ¿verdad?, tienen pesos moleculares importantes. Si consideramos la polaridad, pueden llevar un peso importante y todo eso va a tener consecuencias en cómo se desempeña mi material, que es parte de lo que me interesa que sigamos hablando. Por ejemplo, ¿qué consecuencia tengo yo en la adhesividad de mi material? Porque pensemos que mucho el deterioro que yo puedo experimentar en la mezcla asfáltica está asociado a que también se me pega mi asfalto a mi piedra, ¿verdad? Porque entre mejor adherencia tenga yo, pues mejor va a ser la impermeabilidad de mi material, mejor va a ser posiblemente la resistencia a esfuerzos. Entonces, yo busco una buena adherencia. Ahora, ¿cómo medimos la adherencia? Entonces, se puede medir de muchas formas, ¿verdad? Pero una forma relativamente, hay formas más empíricas, pero si queremos ser un poquito más fundamentales, una forma de hacerlo es mediante energía superficial, que se puede hacer de varias formas, ¿verdad? Y hay muchos equipos para esto que usan, por ejemplo, la gente de química, que el anillo de Dunoy, que las placas de Wilhelmi, o este equipo, que básicamente es una cámara, un equipo de goniometría. Es una cámara que va a tomar una foto y va a tomar una foto de un fluido, generalmente, o
un líquido sobre una película sólida. Y aquí lo que vamos a detectar de cierta forma es energía superficial o compatibilidad de estos materiales, ¿verdad? Yo podría tener, piensa en una gotita de agua, ¿verdad? Sobre un material de estos cerámicos que se usan ahora como para los carros, por ejemplo. ¿Qué pasa? Bueno, si vemos, ¿verdad? El anuncio, esa gota cae ahí y escurre completamente, ¿verdad? No, casi que no hay contacto. Entonces, si pensáramos en esa gota, casi que va a ser completamente esférica. ¿Por qué? Porque son materiales completamente, digamos, la película el material este cerámico es hidrófobo completamente, ¿verdad? No, me repele casi que el agua, ¿verdad? No son compatibles. Entonces, la energía superficial entre estos materiales, vamos a ver, ¿verdad? Va a ser baja. Mientras que si esa gota es completamente distinto, ¿verdad? Es un material muy afín, esa gota no va a ser esférica, ¿verdad? Esa gota se me va a achatar y casi que se me va a distribuir completamente sobre la superficie. Entonces ahí también podemos ver qué tan compatible o no es un material con respecto a los ángulos que me forma a mí, por ejemplo, un fluido sobre un sólido. Y no necesariamente, ¿verdad? Yo voy a comparar, voy a poner gotas de asfalto sobre piedra, que puedo hacerlo, pero si no, ¿verdad? Lo que vamos es a tratar de analizar qué son las energías superficiales de cada uno de mis materiales para poder estudiar qué es el trabajo de adhesión entre estos dos materiales. ¿Y qué es el trabajo de adhesión? Bueno, está asociado a esa tensión superficial, que es la fuerza necesaria para crear una unidad de superficie adicional. Entonces, este trabajo de adherencia o este trabajo de adhesión es básicamente el trabajo que yo voy a tener que realizar para romper ese enlace entre estos dos materiales. A mayor sea pues tal vez eso va a brindar un beneficio. Entonces, a mí me interesa, ¿verdad?, garantizar este buen enlace y eso evidentemente va a ser función de la energía superficial, lo de la tensión, bueno, tensión es en un líquido, ¿verdad?, pero de la energía superficial y eso va a depender de los componentes, ¿verdad?, que hablaba por aquí antes, de los componentes dispersivos, de los componentes polares o los componentes no polares de mi material. Entonces a mí me interesa, ¿verdad? No solo estudiar el asfalto por sí solo, sino el producto que yo voy a tener en la mezcla, ¿verdad? Que es el producto con la piedra. Porque al final, ¿verdad? Es este conjunto el que me va a garantizar muchos aspectos de mi desempeño, que claro, aquí el que es susceptible a la oxidación, ¿verdad? Es el asfalto, ¿verdad? No la piedra. La piedra no va a tener en los periodos que a nosotros nos preocupan, ¿verdad? Que no sean periodos geológicos, no va a sufrir un cambio que a nosotros nos pueda afectar. Y efectivamente vemos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estamos analizando distintas gravas de río. Costa Rica, aquí pongo solo dos, pero la tendencia se mantiene. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, que ese trabajo de adhesión se incrementa con la oxidación. Y eso es curioso, ¿verdad? Porque, bueno, eh, siempre hemos pensado que la oxidación es algo malo, pero también yo creo que esto también en parte podemos verlo como algo también lógico. ¿Qué pasa con la oxidación? Bueno, estamos perdiendo en mi asfalto elementos, ¿verdad? Los elementos tal vez más livianos, los elementos que tal vez no son tan polares, estoy dejando elementos que son más polares o inclusive los no polares que me garantizan compatibilidad con la mezcla. Entonces vean que de cierta forma sí estoy mejorando la capacidad de adhesión de mi asfalto a la piedra. Entonces, con la oxidación, tengo un material que es más polar, me lo vuelve más compatible con mi piedra, ¿verdad? O al menos el componente polar y el dispersivo, el no polar, y eso me garantiza también en el largo plazo, pues yo tengo realmente un aspecto de adherencia que me va a ir mejorando, ¿verdad? Esto, y aquí estamos analizando las pruebas de laboratorio tradicionales. Pero si lo analizamos con asfalto envejecido en sitio, ¿verdad? Expuesto a la intemperie, pues vemos que la tendencia es la misma, ¿verdad? Siempre vemos en el tiempo, vemos una ganancia en esa adherencia. Entonces esto, ¿verdad? Nos hizo, tenemos que ver qué es lo que está pasando. ¿Verdad? Tenemos que entender qué está ocurriendo en el asfalto para poder justificar esto, ¿verdad? Porque también tal vez son cosas que no hubiéramos esperado, que yo diga, bueno, la oxidación me podría traer algún beneficio, que aquí esa no es mi idea tampoco al final, ¿verdad? Decir que la oxidación es algo bueno porque en el largo plazo sí va a tener algunas consecuencias problemáticas o muy problemáticas, pero en cierto plazo, ¿verdad? Tal vez en un cierto periodo de operación podría inclusive brindarme algún beneficio y si yo estoy en un proceso de mantenimiento, tengo mantenimiento preventivo, pues podría garantizar siempre estar en este rango y contar con esos beneficios.
vean que efectivamente, ¿verdad? El trabajo de adhesión pues va a estar asociado a los cambios en tanto en los componentes polares como no polares. Y eso sí, ¿verdad? Se puede mostrar hasta que las correlaciones son muy buenas. Tenemos una muy buena correlación en estos aspectos. Ahora, para tratar de entender qué es lo que está pasando en el asfalto, decidimos hacerle un zoom, ¿verdad? O podemos hacerle un zoom al asfalto específicamente, ¿verdad? A ver qué es lo que está ocurriendo realmente con la oxidación. ¿Qué pasa con la morfología de mi asfalto? ¿Qué pasa, ¿verdad? A ese nivel muy chiquitito, ¿verdad? A esas escalas. Y para eso, ¿verdad? Hicimos análisis de microscopía de fuerza atómica y microscopía electrónica. Bueno, el microscopio electrónico sí es un microscopio per se. El microscopio de fuerza atómica no es un microscopio, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra, porque no es que yo pueda ver, ¿verdad? ¿Verdad? Por un agujero y ver visualmente la superficie de mi material. Funciona más bien con un cantilever, ¿verdad? Con algo como el que tenemos acá. Entonces, una sonda, ¿verdad? Que yo voy moviendo sobre la superficie de cualquier material y ya sea, ¿verdad? Que voy contacto, ¿verdad? Que voy tal vez arrastrando esa punta sobre la superficie, ¿verdad? Voy generando un cierto perfil. Entonces voy generando una topografía de mi material. Aquí lo que estoy generando es una topografía, no una imagen per se. Además, ¿verdad? Esta sonda, yo puedo variarla, ¿verdad? Esa sonda también va a tener una polaridad, puede ser de un cierto material. Entonces yo podría también empezar a medir las fuerzas de atracción o la posible adhesión que yo tengo con ese material. Piensen que esa sonda yo podría insertarla en mi asfalto, ¿verdad? Y ver qué tan pegajoso es, por ejemplo, cuánto me cuesta sacarlo. Y entre más me cueste, ¿verdad? Más adhesivo es ese material. Entonces, todo este tipo de cosas la podemos hacer con un ensayo como este. Y estos son resultados, por ejemplo, de topografía. Así se ve la topografía de un asfalto en escala. Vean ahí la escala, ¿verdad? Estamos hablando de unas cuantas micras. Es algo muy pequeñito. Y los colores, ¿verdad? Es la escala, es la parte tridimensional, ¿verdad? A veces es más fácil verlo así. Entonces, es como esa topografía. Entre más amarillo, ¿verdad? Es más elevado estoy. Y entre más oscuro, ¿verdad? Más profundo. Entonces, vean que la topografía está variando drásticamente. Bueno, primero la morfología cambia, porque vean que como se ve mi asfalto en estado original versus mi asfalto envejecido, ahí las cosas han cambiado, ¿verdad? Hay unas estructuras ahí que parece que han proliferado, que tengo más, ¿verdad? Y vean que esta profundidad, ¿verdad? O la rugosidad aumenta radicalmente. La pasa de un original casi que de a 100 nanómetros a envejecido en intemperie casi a 1000, ¿verdad? Entonces estamos hablando de casi un orden de magnitud. El envejecido en PAV también tiene un incremento con respecto al original, pero no tanto. Entonces hay diferencias, ¿verdad? Entre lo que me ocurre en campo y lo que me ocurre en el PAV. Y en campo en corto plazo, porque son 6 meses. Lo mismo ocurre con la adhesión. Vean que con la adhesión, también aquí pudimos medir la adhesión de estos materiales y efectivamente, ¿verdad? Conforme yo oxido mi material, estoy aumentando la adhesividad del asfalto. Al menos en estos plazos que estamos analizando, ¿verdad? Por ejemplo, a 6 meses en intemperie. Y con el envejecido en PAV también. Entonces, bueno, ¿será que el envejecido en PAV realmente me está representando esos 7 a 10 años en campo? ¿Verdad? Si ya los cambios con 6 meses en el intemperie parece que lo superan. Pero bueno, es algo interesante que vamos a analizar. Y la rigidez también. ¿Qué pasa con la rigidez? Vean que evidentemente tengo un cambio en la rigidez del estado original, de mi asfalto original, a mi asfalto oxidado o envejecido. ¿Verdad? Y vean que la rigidez casi que se me duplicó. Pero de nuevo, ¿verdad? Pensemos que algo sea más rígido, no es malo. ¿Verdad? Mi módulo de elasticidad, que mi módulo de elasticidad sea mayor, puede ser algo muy bueno. Mi cuidado es qué pasa, ¿verdad? En qué momento ese material puede llegar a quebrarse, ¿verdad? Puede llegar a fracturarse. Entonces, que algo sea más rígido tampoco necesariamente es algo malo. Y esto lo tratamos de acoplar a la parte química, ¿verdad? Acoplamos esto a la parte química porque van de la mano, ¿verdad? Pensando en cuantificar los cambios que me llevan a la oxidación, o qué son las familias que históricamente se han asociado a oxidación, que hablamos generalmente, ¿verdad? En un principio lo mencionamos, son esos dobles enlaces, oxígeno, carbono, oxígeno, azufre, ¿verdad? Que son los famosos carbonilos y los famosos sulfóxidos. Entonces también queríamos cuantificar cómo este cambio se va dando en el tiempo. ¿Verdad? Conforme yo más oxidación voy teniendo en material o en el laboratorio. Y si detectamos, ¿verdad? Bueno, hay cambios, definitivamente, ¿verdad? Con la oxidación se van presentando cambios, pero también podemos ver cambios, ¿verdad? Si analizamos estas áreas, ¿verdad? Tal vez así a simple vista
esa línea de arriba y la línea de abajo parecen muy similares, parecen casi espejos. Pero si empezamos a analizar los puntos donde, por ejemplo, yo tengo carbonilos o tengo sulfóxidos, pues empezamos a ver que tal vez las áreas en esos puntos o el cambio en esta curva, pues tiene diferencias. Y aunque esas diferencias sean pequeñitas, esos cambios tan pequeñitos en contenido de estas familias polares, carbonilos, sulfóxidos, pues me lleva a estas consecuencias que hemos estado viendo. Cambios en adhesión, cambios en la rigidez de mis materiales, cambios en la morfología eventualmente. Sí, sí lo asociamos, ¿verdad? Vean que aquí ya esto es con rodología y desarrollando curvas maestras, por ejemplo, de módulo, para ver qué es lo que ocurre con la oxidación. Y sí vemos, ¿verdad? Es de esperarse que de un estado original a un estado oxidado haya un cambio, claro. Principalmente, ¿verdad? En rangos tal vez, bueno, aquí estamos hablando de frecuencias muy bajas, por ejemplo, cuando el material iba a ser más viscoso en estado original, bueno, ahora es menos viscoso, es más elástico, entonces ahí esperamos ese aumento en rigidez, que es algo que aquí vemos, pero ven que en cambio en rigidez no hay tanta diferencia entre intemperie y PAV. Entonces, bueno, parece que los cambios en PAV no están tan asociados al tema de rigidez, pero sí al comportamiento de adhesión de mi material, inclusive a la rugosidad, que eso al final me va a traer consecuencias en el desempeño de la mezcla asfáltica. Entonces, bueno, aquí por ejemplo, esto es una comparación de cómo son estas familias, el contenido de sulfóxidos y carbonilos, por ejemplo, en un asfalto original o un asfalto envejecido en laboratorio, RTFO, PAV, o un asfalto envejecido en campo, ¿verdad? Y cómo va evolucionando. Y claro, ahora vean que, por ejemplo, con los carbonilos, bueno, parece que el PAV sí me dispara un pico de carbonilos, pero ese pico, vean que casi que a 6 meses de oxidación en campo ya se va acercando. Y 6 meses, ¿verdad? Acuérdense que el envejecimiento en PAV representa de 7 a 10 años. Entonces aquí, ¿verdad? Ya uno empieza a dudar un poquito de si realmente esta representación que hemos venido haciendo es correcta o más bien es un poco riesgosa, ¿verdad? O muy poco conservadora. Y con sulfóxidos, vean que las diferencias inclusive son menores. Ya a 6 meses casi que se alcanzó el envejecimiento en PAV. Y eso me lleva también a cambios en el comportamiento de mi material. Cambios, por ejemplo, en qué momento este material cambia de fase, por ejemplo. Y aquí tal vez prefiero verlo un poquito distinto porque acordémonos que el asfalto es un material amorfo, ¿verdad? Como muchos polímeros. Es un material que no tiene un punto de fusión y un punto de, ¿cómo se llama?, de solidificación. Para pasar del estado sólido al líquido, del líquido al gaseoso, no tenemos un punto específico, ¿verdad? Tenemos rangos, es un material amorfo. Entonces lo que me interesa a mí es, bueno, ¿en qué momento, ¿verdad?, este material va a un estado más vítreo o más cristaloso, ¿verdad?, cuando se alinean las moléculas como tal, que es el momento tal vez donde mi material es más propenso a poder fracturarse o poder quebrarse. Y es aquí, ¿verdad?, donde el problema de fatiga me puede llegar a ocurrir. ¿Ok? Entonces, para eso nos fuimos a analizar ese comportamiento viscoelástico del material. Y eso lo analizamos en un rango amplio de temperaturas, ¿verdad? Porque nos interesa conocer, si vemos este comportamiento, ¿verdad? Esto aquí a mano izquierda es el diagrama de un polímero clásico, ¿verdad? Y a la derecha tal vez lo que más o menos ocurre en asfalto. Pero sí hay dos puntos que son muy importantes. Tenemos un punto, ¿verdad? O esta primera línea, acá vertical, que me separa la región vítrea. ¿Y qué es lo importante ahí de ese punto hacia abajo? Bueno, que el componente elástico de mi material del asfalto domina. Entonces, cuando el componente elástico domina, mi material posiblemente sea más propenso a la fractura que a la deformación, ¿verdad? Porque el material no va a tender a fluir, va a ser más sólido. Y este otro extremo, ¿verdad? Esta otra línea, que a partir de ahí viene la región terminal o es la región donde mi material más bien puede fluir, porque es donde el elemento, el componente viscoso, es el dominante. Entonces, si el material es más viscoso que es elástico, es un material que va a ser más propenso a deformarse que a fluir. Entonces, a mí, si lo que me preocupa es fatiga, es la parte más bien a las temperaturas bajas, entre comillas, cuando estoy en esa región vítrea. Que esa región vítrea realmente, ¿verdad?, en un material, en un asfalto original, puede ocurrir a temperaturas muy bajas.
Sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa cuando mi material se me oxida. Y para eso, ¿verdad? Aquí teníamos que, ya sabemos que la condición de campo es importantísima y por eso realizamos un experimento aquí a nivel de la región, ¿verdad? Con ayuda de muchos investigadores en distintos países de la región. Aquí tuvimos muchísimo apoyo de Bolivia, tuvimos muchísimo apoyo de Canadá, tuvimos apoyo de Salvador, de Guatemala, ¿verdad? Varios países de la región, Colombia, y analizamos, ¿verdad? Bueno, qué es lo que ocurre con estos asfaltos expuestos a distintas condiciones de intemperie en cuanto, ¿verdad? A esta caracterización termodinámica que queremos realizar. Entonces, sí, se analizaron estos distintos puntos, se expuso el asfalto a esas condiciones. ¿Y qué se vio? Bueno, vimos que hay cambios importantísimos y el cambio es muy específico, muy particular de cada sitio, pero también hay algunas similitudes que pudimos ver en todos los casos. Y la tendencia es esta, ¿verdad? Que para un asfalto original, para temperaturas de operación y temperaturas altas de operación, ¿verdad? Temperaturas intermedias, ¿sabes? Mi material, vean que el componente viscoso del asfalto siempre supera el componente elástico. ¿Qué indica eso? Bueno, que el material de nuevo es más propenso a fluir o a deformarse. Él va a disipar su energía como deformación. Entonces, eso ocurre, la probabilidad de que se me fracture es menor. Pero vean qué pasa con cuando yo oxido mi material, por ejemplo, en RTFO, en el horno rotatorio o en el PAV. Vean que empiezo a tener esa temperatura de transición a la zona más vítrea a mayores temperaturas. A un punto que posiblemente en el asfalto original está aquí, a temperaturas más bajas, ya para un asfalto envejecido en RTFO me ocurre a una cierta temperatura aquí como de 15 grados. Y en un PAV me ocurre ya a casi a 30 grados, por ejemplo, en este caso. ¿Qué pasa con esto? Bueno, lo que ocurre es que ahora vean que a temperaturas de servicio, a temperaturas, por ejemplo, en el PAV, ya a temperaturas casi que de 25 grados o 25 grados para abajo, ya el componente dominante es el componente elástico. ¿Y eso qué me lleva? Bueno, que mi material pues, posiblemente sea más propenso a fracturarse. Entonces eso también contesta una pregunta que nosotros teníamos, ¿verdad? Porque algo en Costa Rica aquí que nos preocupaba, ¿cómo era posible, ¿verdad? Que en las zonas más calientes del país, ¿verdad? Zonas donde tal vez la temperatura ambiente puede andar a 35, 40 grados, ¿verdad? Expuesta al sol todo el día, estábamos viendo eh, fatiga, ¿verdad? Estábamos viendo fractura, inclusive posiblemente antes de ver deformación. Y bueno, y eso podríamos tal vez explicarlo con la oxidación que se está presentando. Y vean esta temperatura, es interesante, ¿verdad? Cómo esta temperatura de crossover, que le hemos llamado, va variando conforme yo oxido más mi material. ¿Ok? Conforme más lo envejezco yo, vean lo que pasa con esa temperatura de crossover. Esa temperatura con un ciclo PAV ya casi llega a 30 grados en un asfalto. Pero si yo duplico esa oxidación, casi que llega a 40. Y si la triplico, 45. Y vean que conforme más se oxida el material, esa temperatura va siendo altísima. ¿Qué es eso? Bueno, eso básicamente, ¿verdad? Nos abre esa posibilidad de que mi asfalto, inclusive a temperaturas muy altas, o mi mezcla asfáltica a temperaturas muy altas, se me esté fracturando. Inclusive se me esté fracturando antes de llegar a deformarse, ¿verdad? O antes de que se deforme, que es lo que esperaríamos, ¿verdad? Cuando la temperatura ambiente o la temperatura del pavimento, pues es alta, ¿verdad? Es el mecanismo que esperaríamos. Entonces, de ahí surge un método, ¿verdad? Un método que desarrollamos en Costa Rica con varios colegas, con Ernesto Villegas, con Alejandra Valdí, con Guillermo Loría, ¿verdad? Donde se propuso este método, el método Rio Plus, que básicamente lo que busca es relacionar ese punto de crossover, ¿verdad? O esa temperatura donde se me cruzan el componente elástico, el componente viscoso de mi asfalto con la oxidación de mi material, porque vean que sí existe una correlación. Y eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se vio? Bueno, conforme yo voy envejeciendo mi material, vean que ese punto de entrecruzamiento se me empieza a desplazar a la derecha. Entonces, sí, parece que sí hay una relación. Y esto inclusive lo podríamos ver hasta para temas de control de calidad, porque yo podría ver, ok, un asfalto que tenga una temperatura de entrecruzamiento, que es algo que yo puedo medir tal vez con un rómetro, pero es mucho más sencillo medir esto, tener una prueba de un rómetro, que tener una prueba de espectroscopía infrarroja para medir oxidación. Entonces yo podría decir, este asfalto posiblemente ya está oxidado o ya tiene un nivel de oxidación importante y la probabilidad de yo observar fractura va a ser muchísimo mayor.
Y eso, ¿verdad? Lo analizamos, ¿verdad? Tratamos de asociar ese punto de crossover a indicadores de oxidación, que es el porcentaje de carbonilos y el porcentaje de sulfóxidos. Y notamos, ¿verdad? Bueno, evidentemente, asfaltos que están oxidados, todos empiezan a tener esas temperaturas de crossover que empiezan a incrementar. Y entre más se oxida, la tendencia es que se sigue incrementando. Y esto, ¿verdad? Sí nos lleva a poder encontrar correlaciones bastante fuertes entre, por ejemplo, un indicador de oxidación que es los carbonilos, ¿verdad? Porque los carbonilos prácticamente en un asfalto original no hay, el contenido es casi cero, y conforme el material se oxida, pues se empieza a disparar con esa temperatura de crossover. Entonces, realmente, ¿verdad? Ven que hasta con una prueba geológica, con una prueba mecánica, podemos empezar a analizar o correlacionar o tratar de predecir el estado de oxidación de un material, que eso me sirve a mí muchísimo hasta para temas de control de calidad. Y el método RoPlot, ¿verdad? Básicamente lo que pone son unas bandas. Y hablábamos, por ejemplo, que un rango de temperatura como entre 18 y 20 grados, si el crossover me ocurre por encima de esa temperatura, la probabilidad de que ese asfalto esté oxidado significativamente es muy alta. Sea, ¿verdad? Y eso está calibrado con asfaltos de distintas fuentes, con distintos, ¿verdad? Oxidación a nivel de laboratorio, oxidación a nivel de intemperie, ¿verdad? Oxidación a nivel de campo. Entonces, sí parece, ¿verdad? Que es un indicador que nos puede brindar información bastante interesante con respecto a la oxidación, porque la oxidación me lleva a consecuencias importantes. Eh, ¿Qué son estas consecuencias? Bueno, una de ellas puede llegar a ser la fractura. Y esto está muy asociado también a cómo se oxida o cómo se envejece mi material ¿cómo se llama? En la intemperie o en el campo. Acuérdense de aquellas figuras que les mostré como al principio de la presentación. ¿Qué pasaba cuando dejamos unas peliculitas de asfalto en intemperie? Bueno, empezaba a mostrar una corronchita, una costra. Se cristaliza esa superficie. Eso me lo hace muchísimo más frágil, esa superficie. ¿Qué pasa? Bueno, que esa superficie se me va a quebrar con facilidad. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo las grietas con estos distintos, ¿verdad?, niveles de oxidación me van a ocurrir. Por ejemplo, aquí es un asfalto con poca oxidación a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? Vean esas grietas, cómo empiezan, o más bien, bueno, esto es a mayor resolución, pero cómo se empiezan a visualizar tal vez con facilidad. Y la presencia de estas grietas, ¿verdad? ¿Qué es lo que me genera? Pero son puntos de discontinuidad donde yo sé que esfuerzos que me va a generar el tráfico de un vehículo, por ejemplo, me va a generar mayor fractura, me va a generar desprendimiento de esa capa, de esa película que ya se me oxidó, que me protegía tal vez del material de abajo y empiezo a exponer el material de abajo y es un ciclo que continúa. Entonces yo estoy perdiendo eventualmente el recubrimiento asfáltico y eso sí es algo que me preocupa a mí. Entonces, y me preocupa aún más, ¿verdad? Porque decíamos, ok, la rigidez o cuando mi material se oxida tal vez no me preocupa, pero si mi material ahora va a pasar a estar expuesto a posibilidad de fatiga, inclusive a temperaturas mucho más altas, ¿verdad? O prácticamente en todo su rango de operación, entonces ahí sí me preocupa, ¿verdad? Porque, ok, tal vez ya la posibilidad de formación va a ser menor para un asfalto más oxidado, pero esa probabilidad de fatiga, y fatiga no solo a rangos intermedios de temperatura, ¿verdad? Sino fatiga a temperaturas altas, sí se me incrementa. Entonces aquí sí es algo que yo voy a tener que analizar, a ver, bueno, en qué momento ese incremento en rigidez pues me va a generar un problema. Y eso sí, ¿verdad? Es otro tema tal vez de otra, tal vez de otra sesión que podamos tener, porque eso va a estar muy asociado a ¿cómo evalúo yo el agrietamiento en el laboratorio? Porque en el laboratorio ocurren varias cosas, ¿verdad? Tenemos este es un resultado típico de un ensayo de fatiga en 4 puntos. Entonces, tenemos una primera fase o una primera etapa donde tenemos una caída en módulo, ¿verdad? Eso generalmente lo vemos. Que eso está muy asociado, por ejemplo, a tisotropía o calentamiento de materiales, algo que es completamente reversible. Yo sé que si yo dejo aplicar carga, recupero ese módulo. Pero luego entramos en una fase, ¿verdad? Donde yo ya empiezo a tener microfractura, empiezo a tener daño, hasta llegar a una fase donde ya es de daño, ¿verdad? Y ya la capacidad de mi material se me viene abajo. Pero esto, ¿verdad? Es función de cómo realmente estamos analizando el comportamiento del material, ¿verdad? Y cómo hacemos el ensayo. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Aquí están, estos son resultados de un material, yo analicé por fatiga, ¿verdad? Y simplemente terminé el ensayo, me esperé una hora y volví a hacer el ensayo, ¿verdad? Y vean que el material tuvo una recuperación y tuvo
que luego perdió, ¿verdad? Pero entonces sí tenemos que estar muy claros qué es lo que estamos midiendo. Y eso es parte de los cuidados o tal vez las preocupaciones cuando hacemos ensayos de este tipo de formación controlada. Porque lo que podemos estar midiendo también es una cierta deformación y no necesariamente un agrietamiento. Algo que tal vez no ocurriría si analizáramos esfuerzo, ¿verdad? Si analizáramos una condición de esfuerzo controlado donde yo sí busco fracturar o quebrar mi material. Entonces, bueno, eso históricamente, acuérdense que hemos pensado de que muchos de los ensayos de fatiga se hacen de formación controlada porque es lo que rige o lo que representa mejor capas delgadas de mezcla, pero eso no siempre va a ser el caso, ¿verdad? Entonces, algo que también es interesante que nos cuestionemos. Y por eso, ¿verdad? Simplemente hay muchísima investigación y muchos ensayos. Esto viene de un proyecto en CHRP, el 957, donde se han analizado, ¿verdad? Muchos ensayos realmente de agrietamiento para determinar cuál es el mejor realmente para predecir la fatiga. Y fatiga o agrietamiento térmico de distintos tipos. Entonces, vean qué ensayos podemos imaginarnos un montón, ¿verdad? Y así hay un montón, y aquí estos son tal vez los que son más comunes en Estados Unidos, pero sabemos que en Europa hay otro montón, en África, en Sudáfrica tal vez usan otros, entonces realmente alternativas tenemos un montón. Entonces, ese modo de falla es muy importante que lo podamos analizar. Podría ser que análisis por esfuerzo de formación, bueno, es una pregunta que tenemos. Claro, hacer un análisis por esfuerzo controlado requiere una cierta calibración que también es algo que para temas de especificación podría ser complejo, pero bueno, es algo que hay que analizar porque yo ahí sí garantizo la fractura de mi material, a diferencia de un ensayo de formación controlada donde, como les decía, ¿verdad? Yo aquí tengo otros mecanismos, eventualmente esta deformación que me podrían estar haciendo confundirme con respecto a mi resultado. Pero tal vez aquí ya para concluir, lo importante es el efecto de la oxidación en esa fatiga. No quería tal vez meterme en el tema de los ensayos de fatiga. Lo que me interesa es qué pasa con la oxidación en el tiempo, en el resultado de la fatiga en mezcla. Bueno, vimos que conforme yo aumento la oxidación, eso tiene cambios perdón, conforme aumento, sí, conforme más tengo expuesto el material a intemperie, tengo más oxidación, eso tiene cambios, ¿verdad? En esta temperatura de crossover, que es la temperatura a la que me puede ocurrir fatiga, y eso entonces debería también afectarme mi comportamiento fatiga, ¿verdad? Si es que ese aumento en rigidez que yo estoy observando realmente es un problema. Porque de nuevo, acuérdense que tener más rigidez no es un problema. Entonces yo tengo, por ejemplo, acá, vean este grafiquito donde se hicieron ensayos de fatiga a mezclas con asfalto envejecido a distintos niveles de PAV. Entonces tenemos, por ejemplo, el primer PAV que está por acá, y esta es la vía fatiga, ¿verdad? Me falló como por acá. Pero envejecemos más el asfalto y vean que la vía fatiga se me incrementó. Me incrementó en, ¿qué? 4 veces. Hacemos 3 veces el PAV y se me subió un poquito más. Entonces, bueno, aquí parece que más bien con la oxidación estoy teniendo un incremento. Estoy teniendo más rigidez y más adhesión. Eso me da cierta elasticidad y tengo mayor durabilidad. Pero llega un punto, ¿verdad? Es un punto de oxidación donde ya mi material se vuelve frágil y ese es el que a mí me preocupa. Donde ya la vida de la fatiga ahora sí se me viene abajo, ¿verdad? Y eso, aquí parte de la preocupación y parte de por qué tenemos que cuestionarnos cómo simulamos el envejecimiento es, vean la diferencia de lo que ocurre con 6 meses o 24 meses de asfalto en el intemperie. El asfalto en el intemperie, vean que nunca tuve una ganancia en resistencia a la fatiga, ¿verdad? Sí tengo el aumento en rigidez, pero también tengo consecuencias importantes a la fragilidad de mi material. Entonces, vean que con un PAV, yo aquí casi que, si yo hago un único PAV, casi que estoy beneficiando el desempeño de mi material. Entonces sí se me vuelve una preocupación, ¿verdad? Cuando ese PAV no me va a representar la realidad, porque en la realidad, con solo 6 meses de que mi asfalto esté en la calle, posiblemente ya la capacidad de fatiga es mucho menor que esa que yo estoy suponiendo, que un ensayo de laboratorio me representa 7 a 10 años, ¿verdad? Y esa es parte de la preocupación principal. Y claro, eso está muy asociado a estos cambios químicos que vemos en los carbonilos y en los sulfóxidos, y eso es parte de la metodología Stereo Plus que les mencionábamos por ahí. Entonces, solo para concluir, ¿verdad? Aquí un par de observaciones finales. Lo primero es que hay una relación clarísima, bueno, hay una relación entre la oxidación y la fatiga. Ahora, que la oxidación me afecte mucho a la fatiga o no, va a depender de cada asfalto. Claro que me lo va a afectar, pero en qué momento de la oxidación se me vuelve crítico es muy importante. Y acuérdense el mecanismo tal vez que está ocurriendo cuando vimos esto a nivel micro, ¿verdad? O a nivel casi, ¿verdad? Muy, muy chiquitito. Bueno, es porque empiezo a tener capas que se me rigidizan
que se me quiebran más frágil, que se me quiebran con más facilidad, ¿verdad? Tengo esa fragilidad. Entonces, un adecuado mantenimiento preventivo de mi carretera, ¿verdad? Colocar una película delgada, un sello con cierta periodicidad, pues eso definitivamente me va a extender la vida a fatiga de mi carretera enormemente. Y fatiga, ¿verdad? Pensando ya no solo en la fatiga tradicional de abajo hacia arriba, sino agrietamiento top-down, ¿verdad? Agrietamiento que inician arriba por los esfuerzos de corte y más bien van hacia abajo. Igual, bueno, ya nos damos cuenta que los ensayos de fatiga en laboratorio tal vez no son los más correctos. Igual, cómo simulamos la fatiga es algo complicado, ¿verdad? Y es gran debate. Vean que esto a nivel mundial se está estudiando muchísimo porque queremos ser lo más representativos que podamos con nuestros ensayos de laboratorio, ¿verdad? La idea es que me representen la realidad de la mejor forma posible y que estén calibrados para eso. Ahora, y algo importantísimo, ¿verdad? Es que la fatiga no es un problema que me ocurre solo a temperaturas intermedias, ¿verdad? De 20 grados para abajo o solo un problema de fractura por baja temperatura. No, la fatiga me puede ocurrir a temperaturas muy altas, ¿verdad? Y me puede ocurrir inclusive hasta en mayor grado que deformación, ¿verdad? Porque pensemos que aquí la deformación, yo sé que lo crítico es los primeros años de servicio, ya después, por la misma oxidación, mi material ganó rigidez, pero la fractura sí me va a empezar a ocurrir y me va a empezar a ocurrir inclusive en un alto grado a altísimas temperaturas, ¿verdad? Entonces sí es algo que es importante tener monitoreado. Y esa fatiga, ¿verdad? Esa fractura no es únicamente función del módulo. Acuérdense que aquí no es un solo tema, elasticidad no es malo, ¿verdad? Tener más rigidez puede ser algo muy bueno, mientras mi material no llegue a un estado de fragilidad, ¿verdad? Que ya cuando se me forman esas capas completamente cristalinas que se me fracturan con mucha facilidad, con esfuerzos bajos, ahí es cuando ya tengo un problema, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tener que tratar de evitar. ¿Okay? Entonces, y buscar ensayos que realmente me simulen adecuadamente eso. Porque de nuevo, ¿verdad? Simular o envejecer mi asfalto a nivel de laboratorio, pero en sitio, pues no es práctico, ¿verdad? Entonces vamos a tener que diseñar, que es parte de lo que se está trabajando, ¿verdad? Cámaras de oxidación que realmente me simulen todos esos procesos de radiación ultravioleta, cambios de temperatura, cambios de humedad, que son los que me van generando, pues ese daño en mi material en el largo plazo. ¿Okay? Y con eso termino. Más bien, les agradezco muchísimo la atención y más bien quedo abierto a preguntas, ¿verdad? Yo sé que ya es un poquillo tarde, pero si tienen alguna consulta, con muchísimo gusto. Estoy a las órdenes. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias por su ponencia. Las preguntas las pueden hacer a través del chat o reactivando sus micrófonos. Bueno, espero que no haya preguntas porque está muy claro y no me entendieron nada. Muchas gracias, Juan Pablo. A Muy usted las gracias. interesante, muy didáctica tu exposición. Muchísimas gracias. A usted las gracias, don Jorge, y muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un gusto y un No, honor no, yo compartir con creo que usted. y también seguiremos en contacto para ver todo lo que se puede hacer para tener una buena vialidad. Y disculpa que a la hora de la presentación, el papelito que tenía para recordar las cosas que es, no lo tenía a la mano y Ah, tuve que no, improvisar más o menos. eso es lo de menos, eso es lo de menos. No, más bien, Bueno, muchísimas gracias y saludos porque hay algunos conocidos en los que están aquí de oyentes, entonces muchísimos saludos a todos. ok. No, y posiblemente nos vemos ahora en octubre en Río Janeiro. No, Sí, no, que sí. Río Janeiro, En Uruguay, si Dios en quiere. Uruguay. Sí, señor, sí, señor. Don Jorge, hay una preguntita, perdón, ahí en el chat. No sé si me da tiempo de contestarla. A ver, ahí, Adrián es el que maneja esto. Sí, ingeniero, claro. Ok, me consultan. Bueno, primero, Don Fred dice, el envejecimiento se produce con mayor intensidad en ambientes cálidos o húmedos, en ambientes secos y con alta radiación solar. Realmente eso es una muy buena pregunta, ¿verdad? Aquí yo creo que el mayor problema es la radiación solar,
donde mayor incidencia tengamos de esa radiación, eso es un problema importante. Ahora, que sea húmedo o que sea seco, tal vez va a tener un efecto, pero yo creo que eso también está muy asociado, porque por ejemplo, si yo tengo humedad, ¿verdad? Y tengo estos ciclos de humedecimiento, secado, ¿verdad? O esos cambios bruscos de temperatura en mi material por ciclos de humedad, o por ciclos de hasta de enfriamiento, eso me puede generar consecuencias, ¿verdad? Pensemos que, y aquí tal vez me desvío un poquito, pero pensemos que, por ejemplo, a mí en Costa Rica no me preocupa, ¿verdad? El agrietamiento térmico porque no tenemos temperaturas de congelamiento. Pero tenemos, ¿verdad? Un fenómeno que, por ejemplo, en algunas partes del país, tengo mi carretera, ¿verdad? Tengo una temperatura del ambiente, un día muy caliente a 40 grados, el asfalto está a temperatura altísima y se viene un aguacero, ¿verdad? Que me baja la temperatura, me la baja un montón de grados de forma drástica. Entonces, eso, ¿verdad? Todo eso me suma y eso me va generando daño, ¿verdad? Todo eso me puede generar un daño que se asocia al proceso de oxidación y ese proceso de oxidación, ¿verdad? Que hablábamos que es esta rigidización y esta fragilidad que se me va formando a nivel superficial en el asfalto que esté expuesto, ¿verdad? En lo que es más superficial y eso me va generando un daño, me va generando grietitas y esas grietas, ¿verdad? Van a permitir que me entre agua, que se me concentren esfuerzos y que el daño pues se me acelere más. Lo mismo podría ocurrir en ambientes secos, ¿verdad? Entonces, en este momento, ¿verdad? Sería muy atrevido para mí decirles que es más crítico un ambiente cálido o un ambiente, pero un ambiente húmedo o un ambiente más seco. Para temas de oxidación, lo más crítico es la radiación solar, ¿verdad? La radiación infrarroja y ultravioleta. Eso es lo más crítico. Pero definitivamente, ¿verdad? Que tengamos un ambiente seco, pero con mucho viento, ¿verdad? Todos estos cambios de temperatura al final, eso me va a generar algún tipo de daño, ¿verdad? Eso me va a generar consecuencias en mi material de que en el largo plazo todo se va a sumar, ¿verdad? Porque acordémonos de que esta oxidación es algo más a largo plazo. Entonces, en ese largo plazo, mi pavimento va a estar expuesto a muchos ciclos térmicos de calor, ¿verdad? De frío, calor, y todo eso suma, y para la oxidación es un tema que va a ser crítico, claro que va a ser crítico. La cal, veamos a ver, la cal es interesante porque la cal también es un promotor de adherencia, podríamos hasta pensarlo, y entre mayor adherencia tenga, pues mis materiales, bueno, eso es un tema de polaridad, eso me va a ayudar, ¿verdad? Porque eso va a evitar que me empiecen a ocurrir grietas. Entonces, pues no sabría decir si realmente la cal, utilizarlo como un promotor, o más bien como un reductor de oxidación. Así no, realmente no tengo experiencia, ¿verdad? Como para decir si en esa, porque sería interesante más bien aquí hacer un estudio y ver que efectivamente tal vez asfalto con cal dura más oxidándose. Eso ahí sí tal vez no sabría decirles, pero por la interacción, la mejor interacción que vamos a tener con el agregado, posiblemente la durabilidad del material sea mayor. Entonces eso sí es una ventaja definitivamente. Eh, se ha hablado. Bueno, con asfalto modificado con polímeros, la tendencia se mantiene, ¿verdad? Sí, pues posiblemente, ¿verdad? Acordémonos que, bueno, con el proceso de modificación, pues eso genera algún cambio en el asfalto. Yo tengo que calentar mi material, todo eso me genera algún cambio adicional. Pero el polímero me va a brindar una cierta durabilidad, me va a brindar un beneficio. Entonces, sí hay un cambio, definitivamente hay un cambio, pero el proceso de oxidación siempre va a ocurrir también, ¿verdad? Tal vez podría haberse retardado o mi material va a tener una mayor elasticidad, una mayor ductilidad. Entonces, el momento en que yo llego a ese punto de fragilidad va a ser más a largo plazo, pero el proceso de oxidación vamos a tener que monitorearlo igual y vamos a tener que analizar para no llegar a esa condición última. ¿Ok? Y por ahí hay una pregunta que dice de Don Robinson, ¿cómo incide el tipo de material utilizado en la mezcla? Bueno, eso sí tiene un efecto. No podría decir en el proceso de oxidación, porque no, el proceso de oxidación tiene más que ver con el asfalto como tal. Pero definitivamente, ¿verdad? Y tal vez aquí no sé, es un tema de nomenclatura, tal vez de diferencias, pero pensando, por ejemplo, si mi agregado es más calizo o si mi agregado es más silicio, hay cambios completamente en la polaridad de mi material, en la compatibilidad de ese material con el asfalto. Entonces, claro, un material donde mi trabajo de adhesión o donde yo tengo una mejor adherencia,
pues un material que va a ser más durable y más resistente. Y posiblemente el daño que se puede ir generando eventualmente por la oxidación, pues va a durar más en reflejarse, ¿verdad? Porque al tener mejor adherencia, eso lo que me garantiza es que el efecto del agua va a ser más retardado, entonces la posibilidad de desprendimientos de asfalto, del agregado y todo eso se me va a postergar más. Entonces, pero la oxidación de nuevo es un proceso que es irreversible y que va a ocurrir, ¿verdad? Que me va a ocurrir. Entonces, no sé si con eso tal vez contesto las consultas que me sean por ahí. Y, okay. Bueno, aditivos para contrarrestar oxidación. Vamos a ver, hay aditivos antioxidantes, hay bastante investigación al respecto, inclusive, ¿verdad? Hay muchos que se utilizan para muchos fines, ¿verdad? Muchos que se utilizan en otras industrias, ¿verdad? Tal vez algún material, ¿verdad? Que tenga, ¿qué es lo que utilizamos para, ay, perdón, a mí se me enreda esto, pero, por ejemplo, es que no, se me enreda si es vitamina E o, algún material que tenga vitamina E, si no me equivoco, vitamina E o vitamina C. Bueno, eso si no se los voy a confirmar, me queda de tarea y yo les puedo mandar el dato, pero hay aditivos, ¿verdad? Que tienen materiales que son antioxidantes, ¿verdad? Materiales que son antioxidantes que se pueden usar inclusive en cremas, ¿verdad? Para personas, estos para no arrugarse tanto, todo ese tipo de material, ¿verdad? Que tienen propiedades, muchos son materiales orgánicos, ¿verdad? Pensemos en cáscara de uva, por ejemplo, el orujo de uva es algo que se ha analizado bastante como un material reductor o retardante de oxidación, para decirlo así. Entonces, de esto realmente hay muchos tipos. Sin embargo, la investigación, tal vez profunda, para demostrar, ¿verdad?, qué tanto se retarda esa oxidación, yo creo que ahí todavía es algo que se está analizando muchísimo. Eh, y otra, digamos, otra de las líneas más bien es no pensar en un aditivo que yo puedo agregar, ¿verdad? Porque esta es otra de las preocupaciones. Muchos de estos materiales, y parte de lo que no se ha analizado es, bueno, ¿qué ocurre con estos materiales que son antioxidantes una vez que yo los meto, por eso, por ejemplo, un proceso de producción de mezcla? Muchos se degradan, ¿verdad? Se convierten, pierden sus propiedades y se convierte hasta en ceniza. Entonces yo pierdo esa capacidad del material. Entonces tal vez la otra tendencia, ¿verdad? Es pensar en algún material rejuvenecedor, en algún tipo de aditivo, algún tipo de material que básicamente, ¿qué es lo que me va a aportar? Bueno, me va a aportar lo que yo estoy perdiendo en el proceso de oxidación, por ejemplo, en la composición SARA, ¿verdad? Me va a aportar la parte más volátil, por ejemplo, elementos tipo saturados, de manera que esa proporción de carbonilos o sulfóxidos en la mezcla o en el asfalto se me reduzca. Que tal vez es lo que, porque de nuevo, el proceso es irreversible y esas partículas ya están ahí, esos compuestos están ahí. Lo que yo quiero, ¿verdad?, es que tal vez su contenido proporcional sea menor para que las consecuencias en el largo plazo, digamos, sean menores. Pero de nuevo, esto ya es un tema más de mantenimiento preventivo, ¿verdad? Yo hacer algo para contrarrestar el proceso. Y de nuevo, ¿verdad? Es un proceso que me ocurre a largo plazo, ¿verdad? Porque de nuevo, la oxidación va a ocurrir, pero el agrietamiento, ya como consecuencia de la oxidación, pues, no es algo que me va a ocurrir posiblemente en el primer año, en el segundo año, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Sí es un fenómeno de largo plazo. Entonces, y sabemos que esa oxidación no me ocurre en toda la estructura, ¿verdad? Me ocurre, es algo superficial, que es lo que está expuesto a, por ejemplo, la radiación solar y una cierta profundidad que es donde ese rayo incide. Que claro, ¿verdad? Cuando eso se me va descarapelando, porque yo voy perdiendo esa capa, voy oxidándolo de abajo y ahí el proceso continúa. Pero si yo tengo un mantenimiento preventivo digamos, que me sella ese daño que me va ocurriendo de forma gradual, y yo refresco o rejuvenezco completamente ese material, ¿verdad? Ya sea que coloqué un tipo de emulsión, algún tipo de sello asfáltico, con eso ya recupero completamente digamos, el estado no oxidado de esa capa superficial y por tanto, ¿verdad?, recupero o reduzco otra vez la probabilidad de que se me agriete a nivel superficial. Grietas que vienen de abajo arriba, ¿verdad? Eso ya es el proceso de fatiga normal, pero ese no está asociado a la oxidación, ¿verdad? Ya ese es el proceso mecánico del daño. Ok, yo creo que ya no hay más preguntas por acá. Entonces, de nuevo agradecerles muchísimo
que estuvieran acá, que sacaran el ratito. Ahí tienen mi contacto, igual, ¿verdad? Más bien cualquier duda, si me quieren escribir por correo, también mi contacto aquí lo tienen los colegas de IEF, ¿verdad? Entonces, con muchísimo gusto, ¿verdad? Me pueden escribir y podemos conversar de este tema o otro tema, ¿verdad? Si les parece. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y por la atención.